Buen día con quien esté viendo este video. Mi nombre es Ariel y junto a Damián y Yanavi les vamos a presentar qué es la estructura de datos árbol B+, cómo funciona a través de un ejemplo y cuál es su funcionamiento interno al implementarlo como algoritmo usando el lenguaje de programación Java. Empezaré explicando qué es un árbol B+. Esta es una estructura de datos conocida por ser una de las más óptimas, ya que a diferencia de un árbol B normal o un ABL, al momento de recorrer este árbol no es necesario fijarnos en los nodos padre, haciendo una especie de sub y baja para poder conseguir la información necesitada, sino que todos los datos ingresados se organizan de manera secuencial y se mantiene una referencia a los nodos hijo dentro de los nodos padre, haciendo que a pesar de ingresar millones de registros, el árbol solo tendrá una altura de 3 o 4, por lo que la cantidad de movimientos dentro de la memoria será igual de reducido. Se caracteriza por ser una estructura de datos balanceada, en la que cada nodo tiene una capacidad dinámica acorde al grado permitido al usarlo, y mantiene un balance con sus nodos hermanos. Es decir, si en un nivel hay un nodo de, por ejemplo, 3, 2 y 1 datos, el árbol tratará de ajustarse para que entre estos 5 datos se mantenga una cantidad uniforme, en este caso, minorándose a un nodo de 3 y otro de 2. Por otra parte, a diferencia de los nodos B normales, en este se guarda una referencia del nodo hijo en el nodo padre, una copia. Esto para poder identificar datos en los nodos padre, sin hacer necesario bajar a los nodos hijos para encontrarlos. Y por último, tiende a ser una estructura más ancha que alta, ya que dependiendo del grado de la matriz, el árbol no baja a otro nivel a menos de que todos los padres en el camino de el dato que se trata de ingresar estén llenos. A continuación, la construcción de este árbol de ejemplos será explicado paso a paso por mi compañera, resaltando cómo es que se van ingresando los datos en desorden, así como algunas acciones que también se pueden hacer en él. Ahora vamos a resolver tres ejercicios prácticos para ver cómo funciona el árbol B+, en inserciones, eliminaciones y en búsqueda. Vamos a trabajar con un árbol B+ de orden 4. Esto quiere decir que cada nodo va a tener como máximo tres claves y como máximo 4 hijos. Si un nodo llega a tener 4 claves, se va a dividir en dos. Vamos a empezar con el ejercicio de inserción y vamos a insertar los siguientes valores, como se ven aquí en pantalla. Empezamos insertando el número 10. Como el árbol está vacío, se crea una hoja raíz y solamente queda con la clave 10. Ahora el 20 entra en la misma hoja porque todavía tenemos espacio. Recordemos que el máximo es de 3 claves por nodo. Ahora voy a insertar el 5. El 5 se inserta de forma ordenada antes del 10. Entonces, la hoja quedaría 5, 10 y 20. Es decir, aquí ya llegó el límite de 3 claves. Ahora vamos a insertar el número 6. El número 6 se insertaría aquí, pero la hoja quedaría con 4 claves. Quedaría 5, 6, 10 y 20. Eso supera el máximo permitido para un nodo en orden 4. Así que la hoja se tiene que dividir. Aquí dividimos en dos partes. La mitad izquierda quedaría con 5 y 6 y la mitad derecha quedaría con 10 y 20. La primera clave de la hoja derecha, que en este caso es el 10, se copia hacia el nuevo nodo padre. Entonces, ahora tendríamos de raíz al número 10 con dos hojas, que al lado izquierdo 5 y 6, al lado derecho 10 y 20. Estas dos hojas quedan entrelazadas entre sí. Bueno, aquí algo que puede llamar la atención es que el 10 aparece tanto en la raíz como en la hoja derecha. Esto no es un error ni una clave duplicada. Lo que pasa es que en el árbol B+, los nodos internos, como esta raíz no guarda datos reales, solo guarda claves guía que sirven para saber hacia qué lado bajar al momento de buscar. El dato real siempre se queda únicamente en la hoja. Por eso cuando dividimos una hoja, la primera clave de la mitad derecha se copia hacia el padre. Por eso, pero bueno, esa clave sigue existiendo también en la hoja. Por ahí, porque ahí es donde realmente está el dato. El 10 de la raíz es solo como un indicador que nos dice todo lo que sea
mayor o menor o igual, que se vaya a la derecha o a la izquierda, mientras que el 10 en la hoja es el dato en sí. Esto justamente es una de las diferencias que está entre el árbol B y el árbol B más. Ahora voy a insertar el número 12. El número 12 es mayor que 10, entonces entraría por la rama derecha. Se inserta en la hoja 10 y 20, se insertaría aquí. Como, bueno, como dije, como el 12 es mayor, entra aquí a la rama derecha y quedaría 10, 12 y 20. Ahora vamos a insertar el 30. El 30 es mayor que 10, entonces ingresaría a la parte de la rama derecha. Pero aquí otra vez tenemos una división, porque si sentamos el 30 en esta misma hoja quedaría 10, 12, 20 y 30. Es decir, 4 claves, superando el máximo. Entonces aquí se divide. La mitad izquierda se queda con 10 y 12. Y la mitad derecha se quedaría con 20 y 30. Ahora, la primera clave de la derecha es 20. Entonces se copia hacia el padre. Ahora, el padre, que antes solo tenía la clave 10, va a pasar a tener dos claves, que es 10 y el 20. Ahora este árbol tiene tres hojas. Ahora vamos a insertar el número 7. El número 7 es menor que 10. Entonces baja por la rama izquierda. Entonces se queda aquí en la hoja donde está 5, 6 y aquí vendría el número 7. Y por último, vamos a insertar el número 17. Comparamos con la raíz. El 17 es mayor que 10, pero es menor que 20. Sí que baja la rama del medio. Estaría por aquí. Entonces, en la hoja 10 y 12. Y con esto terminamos las 8 inserciones y el árbol final quedaría de esta manera. La raíz tiene la clave 10 y 20 y las tres hojas. La primera quedaría con 5, 6 y 7, la del medio quedaría con 10, 12 y 17 y la tercera quedaría con 20, 30. Las tres hojas están entrelazadas entre sí, de izquierda a derecha. Aquí terminamos con este primer ejercicio de inserción. Ahora vamos con el de búsqueda. Vamos a coger este mismo esquema. Entonces, vamos a buscar el número 17. Entonces, empezamos desde la raíz. ¿Qué tenemos en la raíz? Tenemos las claves 10 y 20. Como el 17 es mayor que 10 y menor que 20, bajamos por la rama del medio. Llegamos a la hoja 10, 12 y 17. Recorremos toda esta hoja y efectivamente aquí encontramos el 17. Entonces la búsqueda termina con ese resultado. Ahora, vamos a buscar un valor que no existe, por ejemplo, el 25. Para ver qué pasa en este caso, otra vez empezamos desde la raíz. El 25 es mayor que 20 y mayor que 10. Entonces ingresa por acá, por la parte de la rama derecha, donde está 20 y 36. Ahora buscamos en esta clave de aquí, 20 y 30. Como no existe el 25, bueno, obviamente va a mostrar un mensaje de que no se encuentra el dato en esa parte de la clave y acaba la búsqueda. Algo importante para destacar es que en un árbol B+, toda búsqueda siempre termina en una hoja. Exista o no exista la clave, esto es justamente lo que hace que las búsquedas tengan como un costo predecible, porque siempre se recorre la misma cantidad de niveles. Con esto terminamos el segundo ejercicio. Ahora voy a por el último ejercicio, que es el de eliminación. Vamos a utilizar el mismo esquema. Por ejemplo, aquí vamos a eliminar el número 30. Primero nos ubicamos en la hoja donde está el número 30, que es la hoja de la derecha, donde está la hoja 20 y 30. Quitamos el 30. En este caso, reescrito el árbol quedaría de la siguiente manera. Entonces, ahora bien, en un árbol de orden 4, cada hoja necesita tener como mínimo dos claves. Como esta hoja de aquí se quedó con una clave, tenemos lo que se llama como el subdesborde. Cuando esto pasa, lo primero que hacemos es revisar si algún hermano de estos dos de aquí
puede prestarnos una clave. Miramos al hermano de la parte izquierda, que es el 10, 12 y 17. Esa hoja tiene tres claves, que es más del mínimo, así que sí puede prestarnos. Entonces, tomamos la última clave del hermano, que es el 17. Entonces, movemos hacia la hoja que tiene el problema. Entonces, debería mover en la parte de acá. Ahora, la hoja izquierda quedaría con 10 y 12 y la hoja derecha quedaría con 17 y 20. Como cambiamos las claves, también tenemos que actualizar lo que es la clave guía del padre. Ahora, en lugar de 20, la clave guía pasa a ser 17, porque es la primera clave de esta hoja. Entonces, el árbol final, después de eliminar el 30, queda así. La raíz queda con 10 y 17, las hojas quedan con 5, 6, 7, la de la mitad queda con 10 y 12, y la de la derecha 17 y 20. Es importante mencionar que esto que hicimos se llama préstamo entre hermanos. Pero si ningún hermano hubiera tenido claves de sobra para poder prestar, en lugar de prestar sería una fusión, juntando las dos hojas en una sola. Y eso podría hacer que el problema de su borde se repita en un nivel más arriba, hasta llegar incluso a cambiar la raíz del árbol. Con esto terminamos los tres ejercicios prácticos de inserción, búsqueda, y eliminación del árbol B+. Hola, yo soy Daniel Hidalgo y yo les voy a explicar la parte de la implementación del código. Como pueden ver, el código es bastante extenso, entonces voy a tratar de hacerlo más rápido y lo más conciso posible para no extenderse mucho la duración de este video. Vamos a empezar por la clase que es arroba+, que como pueden ver, esta consta de cuatro atributos, que sería el orden, el máximo de claves, el mínimo de claves y la raíz. El orden es el atributo como que más importante porque a partir de este atributo podemos determinar cuántos hijos va a tener el árbol, pues va a ser el máximo y el mínimo de claves que va a tener el árbol. Vamos a pasar a los métodos, empezando por el método constructor. Como se pueden dar cuenta, el único parámetro que se le va a pedir al usuario va a ser el orden del árbol. Y a partir de este parámetro, a partir del orden, vamos a poder establecer el máximo de claves, que sería orden menos uno, el mínimo de claves, que sería orden menos uno, y todo eso dividido para 2. Y también vamos a establecer una nueva raíz que lo inicializamos como que es un nodo hoja. Bueno, aquí vamos ya a empezar con los métodos propios del árbol, que vamos a empezar por el método de insertar, que bueno, no tiene mucha complicación, simplemente lo que hacemos es creamos una nueva raíz, verificamos si es que hubo división y en el caso de que haya habido división, pues vamos a crear una nueva raíz, vamos a subir la clave del medio. Bueno, en este caso la raíz tiene una clave, como pueden ver, y aquí simplemente vamos a crear un nuevo modo en la división, ¿no es cierto? Aquí simplemente vamos a reemplazar a raíces, vamos a hacer que la raíz sea igual a la nueva raíz, y bueno, en el caso de que no haya división, pues simplemente se inserta y ya no pasa nada, como pueden ver. Ya, ahora aquí vamos con el método de inserción, pero este caso va a ser recursivo. Bueno, la recursividad de este método, o sea, nos permite descender hasta la hoja donde va a quedar nuestra clave. Allí nosotros podemos insertar y si el nodo queda con más claves de las permitidas, pues simplemente se va a dividir y vamos a devolver la clave que debe subir al nodo padre. Cada nivel superior va a recibir este resultado, va a insertar la clave que se subió y decide si también hay que dividirse o no. De esta forma podemos propagar esta división hasta la raíz, que es lo que nos interesa. Bueno, aquí primero vamos a verificar si es que estamos en un nodo hoja. Si estamos en un nodo hoja, vamos a primero insertar la clave y vamos a verificar de que hay espacio para insertar esta clave. Como podemos ver acá, si es que sí tiene espacio, simplemente insertamos la clave y no va a haber división porque hubo espacio. En el caso de que no haya habido espacio, vamos a dividir la hoja. Más adelante les voy a contar lo que hace este método de cómo va a dividir la hoja. Ahora, si es que el nodo no es hoja, si nos encontramos en un nodo intermedio, pues simplemente vamos a poder calcular con esta función que les explicaré más adelante, vamos a poder calcular por qué hijo tiene que bajar para poder encontrar un nodo hoja. Aquí igualmente preguntamos lo mismo que arriba, si hubo división. En caso de que no hubo división, pues simplemente retornamos que no hubo división.
En el caso de haber división, vamos a insertar la clave que se va a subir al nodo padre, el nodo de arriba, y vamos a conectarlo con el hijo derecho. Aquí verificamos el límite de claves, verificamos si es que hay espacio, simplemente se inserta. Y si no hay espacio, pues vamos a dividir el modo interno. Ya, en este método yo les voy a enseñar a cómo está implementada la parte de la división de hojas. Bueno, cuando una hoja, o sea, está llena, está desbordada, hay que dividirla en dos. La clave del medio se va a copiar, no se elimina en este caso, hacia arriba, porque en un árbol B+, las hojas deben conservar todas las claves para que el recorrido sea secuencial. Como podemos ver, primero vamos a crear una hoja nueva y vamos a calcular a dónde tiene que irse, a dónde tiene que partir. Una vez que ya sabemos a dónde tiene que irse, simplemente vamos a copiar las claves derechas al nuevo nodo. De esta forma, la hoja original va a conservar las primeras claves. Después solo conectamos la hoja original y la hoja derecha y al final simplemente devolvemos la clave que sube y el nuevo nodo derecho. Bien, ahora este caso es cuando vamos a dividir en un nodo interno. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que aquí cuando tengamos un nodo interno que está desbordado, la clave del medio sí se va a eliminar, porque los nodos internos solo sirven como una guía y no necesitan conservar todas las claves. Ese es el proceso que seguimos para eliminar un nodo interno. Vamos a crear un nuevo nodo interno, vamos a calcular a dónde tiene que ir, cuál va a ser su ruta, vamos a guardar la clave del medio, que eso también es importante. Aquí tendríamos las claves del nodo derecho. Aquí simplemente vamos a copiar las claves derechas al nuevo nodo al que se va a dividir. Copiamos también los hijos que pertenecen al lado derecho. Aquí simplemente actualizamos la cantidad de claves de los nodos y devolvemos las claves de subida y el nodo derecho. Bien, ahora vamos a pasar con el método de búsqueda. Como podemos ver, aquí también tenemos el método de búsqueda normal y de búsqueda recursiva. Así que la recursividad en este método nos va a ayudar a bajar un nivel del árbol en cada llamada, escogiendo el hijo que el rango de sus claves pueda contener el valor que nosotros estemos buscando, hasta llegar a una hoja donde se confirma si la clave existe o no. Como podemos ver aquí, primero verificamos si es que estamos en una hoja. Si estamos en una hoja, simplemente buscamos la clave en la hoja si es que existe o si es que no existe, ¿no? En caso de no encontrarnos en una hoja, vamos a calcular el hijo al que hay que seguir, al que hay que bajar, y pues simplemente seguimos bajando hasta poder llegar a una hoja. Bien, aquí en cambio, ¿cómo buscamos una vez que ya estamos en la hoja? Pues muy sencillo. Simplemente vamos a recorrer todas las claves porque ya se encuentran todas los números que vamos a ingresar en nuestro árbol, entonces solo tenemos que recorrerlas y compararlas. Si es que se encuentra la clave, devolvemos la posición en la que está. Y si no se encuentra, pues simplemente devolvemos -1. Bien, ahora vamos a hablar sobre este método para encontrar el índice del hijo. Pues en este método determinamos si estamos dentro de un nodo interno, el cual el hijo debe seguirse para llegar a la clave que estamos buscando. Este va a avanzar mientras existan claves menores o iguales a la clave, ya que cada hijo agrupa un rango de valores. Bien, entonces aquí primero vamos a comparar la clave con el rango de valores del nodo y simplemente retornamos el índice que el árbol debe seguir para poder encontrar este nodo, ¿no? Ahora vamos con el método de eliminar. Este es uno de los métodos más extensos del árbol, entonces empecemos. Tenemos nuestro método que simplemente verifica si es que no se encontró la clave y termina. En caso de que sí se haya encontrado la clave, pues simplemente tenemos que verificar que la raíz esté vacía y bueno, el primer hijo va a ser la nueva raíz, ¿no? Ahora vamos con este método, eliminar recursivo. Bueno, la recursividad en este método pues nos ayuda a descender hasta la hoja que contenga la clave y la elimina ahí en la hoja.
Al regresar, cada llamada revisa si el nodo actual quedó con menos claves de las que están permitidas y de ser ese el caso, los vamos a rebalancear. Vamos a pedir prestado un nodo de hermano, ya sea el izquierdo o el derecho, o vamos a fusionar los nodos, que ya les voy a explicar más adelante. Primero verifica si es que llegó a la hoja. En ese caso, borramos simplemente la clave como ya les había dicho. Si es que no estamos todavía en una hoja, tenemos que bajar por el hijo correcto hasta llegar a uno. Aquí verificamos si es que el nodo quedó con las claves adecuadas y invocamos a este método. Ya. Ahora, ¿qué hace este método? Este método tiene tres casos. El primero, como ven aquí, pedimos un nodo de hermano izquierdo. El segundo, pedimos un nodo de hermano derecho. Y el tercero, pues simplemente fusionamos los nodos, ¿ok? Ya, este método nos ayuda a decidir cómo corregir un nodo con menos claves de las que están permitidas. Como ya les dije, primero va a intentar prestar un nodo de hermano izquierdo, si no puede, al derecho. Y en caso de que estos nodos no tengan las claves suficientes, no tengan claves de sobra para prestarnos, vamos a fusionar el nodo con alguno de sus hermanos. Empecemos por el caso uno, que sería pedir al el hermano izquierdo. Aquí verificamos si es que el hermano tiene claves para prestar y simplemente tomamos una clave del hermano izquierdo. Como ves, aquí tenemos en cambio el método para prestar del hermano izquierdo, que bueno, es un poco extenso como se pueden dar cuenta. Primero, verificamos si que nos encontramos en una hoja. Una vez que estemos en la hoja, tomamos la última clave del hermano izquierdo. El hermano nos va a pedir la clave y simplemente vamos a desplazar las claves una posición a la derecha. La clave tomada va a pasar al inicio del nodo actual. Por eso desplazamos las claves una posición a la derecha, para que haya espacio para colocarse al inicio. Aquí simplemente actualizamos la cantidad de claves y se actualizan las claves de padre. En caso de que estemos en un nodo interno, se va a hacer un espacio al inicio de la clave, igualmente moviéndose los hijos una posición. La clave del padre va a bajar como la primera clave y vamos a mover el hijo. Tomamos la última clave del hermano izquierdo, eliminamos el hijo sobrante y actualizamos la cantidad de claves. En el caso 2, si pedimos al hermano derecho, simplemente tenemos que verificar si el hermano cuenta con las claves necesarias para hacer el préstamo y en el caso de que sí las tenga, tomamos una clave del hermano derecho. Aquí invocamos este método, el cual va a verificar si es que nos encontramos en una hoja. En caso de que nos encontremos en un nodo hoja, va a obtener la primera clave del hermano derecho. Se va a eliminar la clave obtenida del hermano y se va a agregar esta clave al final del nodo actual. Después actualizamos la cantidad de claves, actualizamos la clave del padre y ya. En caso de que nos encontremos en un nodo interno, lo que tenemos que hacer es bajar la clave del padre, va a mover el primer hijo del hermano derecho, actualizamos la cantidad de claves, actualizamos la clave del padre, eliminamos el hijo que pedimos prestado y eliminamos también la clave prestada. Ahora, en el último caso, que sería en el caso de fusión, pues simplemente aquí verificamos, como podemos ver aquí indicamos un método, el cual es fusionar nodos. Ya, esto hacemos que vamos a unir un nodo derecho dentro del nodo izquierdo. Las hojas se van a conectar a las claves y se va a conservar el enlace de la siguiente hoja. En los nodos internos, además, va a bajar la clave separadora del padre, porque esa clave todavía hace falta para distinguir los hijos que se están uniendo. Bien, aquí primero verificamos si nos encontramos en un nodo hoja. En caso de estarlo, vamos simplemente a juntar todas las claves. Y aquí vamos a actualizar el enlace entre las hojas. Si es que nos encontramos en un nodo interno, vamos a bajar la clave separadora del padre. Vamos a copiar las claves y vamos también a copiar los hijos, que eso también es muy importante. Y al final simplemente vamos a eliminar la clave que había bajado del padre.
Aquí tenemos estos dos métodos que son muy sencillos, que sería desplazar claves a la derecha. Y como pueden ver, simplemente vamos a desplazar las claves un espacio a la derecha, como dice. Y el método de desplazar hijos a la derecha hace exactamente lo mismo, pero con los hijos. Bien, aquí ya tenemos los últimos métodos. En este caso va a ser el método de impresión por niveles. Y lo que hace es que este método va a recorrer todo el árbol, nivel por nivel, usando una estructura de datos llamada cola. Y pues simplemente va a imprimir las claves de cada nodo agrupadas, separadas por nivel. Nivel cero, nivel uno, nivel así. Aquí en cambio tenemos imprimir hojas en orden. Esto nos da a mostrar las hojas siguiendo el enlace siguiente hoja, evidenciando la característica principal del árbol B, que sería el recorrido secuencial rápido que está presente en los nodos hoja. Y aquí simplemente este es un método que nos ayuda a poder transcribir las claves a texto. Bien, ahora vamos a ver cómo funciona el árbol. Vamos a irnos al método principal. Como ven, esto simplemente es todo lo que sería el menú. Utilizamos un do while para mostrar el menú hasta que se seleccione que se va a salir. Aquí vamos a ver las opciones que quiera ingresar el usuario. Utilizamos un switch para cada opción y poco más. Veamos ahora el funcionamiento de este árbol. ¿Ok? Vamos a ejecutar el programa. Vamos a esperar un ratito a que se ejecute el programa. Como ven, el programa ya se ejecutó y ese sería el menú. ¿Ya? Por cuestiones de tiempo, yo no voy a ingresar todos los datos uno por uno al árbol. Entonces, simplemente yo aquí inserté una opción más del menú, que sería insertar valores de prueba. Con esos valores ya están insertados, son valores quemados, y nos va a ayudar a mostrar todas las secciones del menú, ¿ok? Así que bueno, aquí se puede ver que los valores de prueba insertados son los siguientes. Está el 10, el 20, el 5, el 6, el 12, el 30, el 7 y el 17. Bien, aquí también se nos muestran los árboles por nivel. Mostramos el árbol que tenemos, pero por niveles. Nivel cero, que sería en este caso la raíz, y el nivel uno, que sería el caso de los nuevos hijos. Como pueden ver, ese sería el árbol con estos datos. Bien, entonces ahora sí probemos lo que hace el programa. Vamos a empezar, perdón, insertando una clave. Bien, aquí nos pregunta la clave que queremos ingresar, que ingresemos del número que queremos ingresar al árbol. En mi caso, para probar que aquí tenemos en el nodo hoja, tenemos 5, 6, 7. Yo voy a ingresar el 8 para ver qué pasa cuando el árbol excede el nivel de claves. Como podemos ver, la clave se insertó correctamente. Y aquí, como podemos ver, teníamos el 5, 6, 7, 8. Como yo inserté el 8, simplemente el nodo ya excedió las claves permitidas y lo que hizo fue simplemente una división de nodos que ya habíamos hablado y subió la clave a la raíz. Bien, ahora insertemos otra clave, ¿ya? Insertemos la clave 18. Vamos a insertar la clave 18. Como pueden ver, la clave 18 pertenecía a este nodo que ya estaba lleno y estaba a su máxima capacidad. ¿Y qué hizo? Simplemente hizo una división de nodos. La clave de la mitad subió y dividió los nodos. Pero cuando subió al nodo de arriba, en este caso sería la raíz ya se encontraba llena también. Entonces, usando la recursividad que habíamos hablado anteriormente, la raíz también se dividió y creó un nodo nuevo, una nueva raíz. Incluso nuestro árbol aumentó de nivel. Antes solo teníamos nivel cero a la raíz y nivel uno. Ahora tenemos tres niveles. El nivel cero, el uno y el 2. Bien, ahora vamos a buscar una clave, que sería la opción 2. Vamos a buscar el 20. Como pueden ver, el 20 sí se encuentra en un árbol. Efectivamente, aquí está el 20. Ahora vamos a buscar una clave que no se encuentra en un árbol como 80. Y acá nos dicen que la clave 80 no va a existir en un árbol, ¿ok?
Ahora vamos a proceder con la eliminación de una clave. En este caso, borremos el 8 que habíamos ingresado. Borramos el 8, la clave se eliminó correctamente y así quedaría el árbol sin el 8. Vamos ahora a borrar otra clave. Ahora vamos a borrar la clave 7. Y como pueden ver, se eliminó la clave 7. Y aquí pues era el proceso que habíamos dicho de prestar un nodo del hermano izquierdo o del hermano derecho. En este caso fue del hermano izquierdo. Y el árbol quedaría de la siguiente forma. Bien. Aquí está la opción que ya hemos visto de mostrar árboles por niveles, es la que el programa muestra automáticamente para mostrar el árbol constantemente. Y también vamos a mostrar las hojas enlazadas en orden. Y esas serían las hojas del árbol, efectivamente, como podemos ver, son los nodos de hoja y están enlazadas correctamente. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que hayan entendido, espero que haya quedado claro. Y este sería nuestro programa sobre árboles de más. Vamos a salir del menú y bien, solo se muestra un mensaje de salida y termina el programa. Muchas gracias.